Hola, soy Yamila García Lillo, soy del grupo Cuarto A y os voy a hablar de mi película favorita, que es Báilame el agua. Es una película basada en una novela de Daniel Valdés, un joven escritor. Cuando la escribió tenía 22 años, que se titula también Báilame el agua. El director de esta película es José Cho San Mateo y los guionistas son el propio Daniel Valdés, Mónica Pérez Capilla y Ricardo González Iglesias. Dura 105 minutos y es del año 2000 y sus protagonistas principales son Nax Ugalde y Pilar López de Ayala, David y María. Esta historia nos cuenta la historia de un joven de 18 años que decide abandonar su casa para vivir en la calle con un amigo de la infancia. Sobreviven en el metro y es allí, tocando en el metro, y es allí donde David se enamora de María, una chica a la que ve pasar todos los días. Finalmente David se decide a entregarle un poema que se titula Báilame el agua y que él mismo ha escrito, y es ahí y es por esto por lo que David y María se conocen e inician una relación, y a partir de ahí se desarrollan las complicaciones progresivas, la crisis, el clímax y la resolución. María es por tanto el objeto de deseo de David y este lleva a cabo la acción de entregarle un poema con el fin de conseguirlo. Este es por tanto el incidente incitador, es decir, si David no se hubiera decidido a entregarle el poema a María, probablemente no se hubieran conocido y la historia no se hubiera desarrollado. Esta historia es una historia de amor, pero también puede ser considerado un drama social, que gira en torno a tres ejes fundamentales: juventud, amor y drogas. La estructura se corresponde con una arquitrama, porque la historia gira en torno a un protagonista fundamental, que es David, que se enfrenta a una serie de problemas a través de un tiempo continuo, lineal, es decir, en la historia no encontramos flashback que nos den, por ejemplo, las razones de por qué David abandona con tan solo 18 años una vida aparentemente cómoda en la casa de sus padres para vivir en la calle, por ejemplo, y todo esto pues se desarrolla en una realidad ficticia coherente. Bajo mi punto de vista, el clímax de la historia es la escena en la que María muere, porque es la escena más fuerte de la historia y es lo que hace a David recaer en las drogas. Pero también hay otro hecho fundamental, que es el asesinato de sus amigos los travestis, Julito y Máximo. Cuando David se entera de que han sido asesinados, corre a enfrentarse con los asesinos. Estos le dan una brutal paliza, lo dejan en coma y está en coma en el hospital mucho tiempo. Durante este coma pasa el mono de las drogas, la dependencia que tiene de las drogas, y por lo menos físicamente sale recuperado de su adicción a las drogas. Por lo tanto, la relación que mantiene David con sus amigos es la trama secundaria de esta historia y es fundamental para entender la película. Además, podemos decir que la causalidad en esta película es constante, es clara, porque siempre ocurre algo que deriva en unas consecuencias. En cuanto a los conflictos externos a los que se enfrentan David y María, pues son claros, siendo el principal conflicto al que se enfrentan pues la falta de dinero para sobrevivir. Esto lleva incluso a María a prostituirse, y cuando David se da cuenta de lo que María está haciendo para sobrevivir, pues cae en una profunda depresión, lo cual lo lleva a querer evadirse de la realidad pues por medio de las drogas. Así cae en una espiral de la que no puede salir, y este es por tanto el punto sin retorno de la historia, porque el equilibrio inicial del cual se partía está cada vez más lejos. En cuanto al final de la historia, pues no se puede decir que sea claro, que sea un final cerrado, porque para algunas personas que han visto esta película el final es claro y David, al igual que María, muere, y para otras personas no está tan claro que David muera.